Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast con Luz. Estamos en el episodio número 3 y este es un podcast o bueno, un episodio, un video muy diferente, un poco distinto a los demás. ¿Por qué? Porque bueno, en el día de hoy nuestro invitado viene o es muy diferente. Este video me inspiré realmente en lo de David. Un saludo a lo de David. Y me inspiré porque realmente se me hizo muy interesante el hecho de poder preguntar a una inteligencia artificial el, esas dudas que a lo mejor podría resolvernos la Internet, pensando o viendo que en realidad es un servicio, es un ente, es algo que está programado que en realidad no es cristiano en sí. Entonces esta perspectiva es diferente, es una perspectiva que nos podría ayudar tal vez un poco a ver y entender esta parte. Muy bien. Entonces, hoy tenemos como invitado a ChatGPT. Un saludo, ChatGPT. Bienvenido al podcast. Gracias por estar aquí. ¿Sobre qué tema te gustaría hablar hoy en el podcast? Ok, Perfecto. ¿Tienes algún vamos. tema en... Sí, ChatGPT. Hoy voy a hablar y quisiera tocar algunos temas controversiales enfocados en el cristianismo y algunas preguntas para que tú me puedas responder desde tu perspectiva. Claro, estoy aquí para ayudarte con cualquier tema que quieras explorar. Puedes hacerme las preguntas que tengas en mente y con gusto te responderé desde mi perspectiva. Adelante con tus preguntas. Ok, perfecto. Te voy a hacer la primera pregunta. Escúchame bien. ¿Por qué Jesús es la única verdad en un mundo lleno de religiones? Esa es una pregunta profunda y significativa. Desde la perspectiva cristiana, Jesús es considerado la única verdad porque se cree que Él es el Hijo de Dios y la revelación última de Dios a la humanidad. En el cristianismo, se cree que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que a través de Él las personas pueden tener una relación con Dios. Es importante recordar que hay muchas creencias y perspectivas en el mundo, y cada persona puede tener sus propias ideas sobre la verdad y la espiritualidad. Es valioso escuchar y respetar diferentes puntos de vista mientras exploramos estos temas. Ok. Bueno, te tengo otra pregunta, ChatGPT. ¿Cómo saber si el cristianismo es real o solo otro sistema de creencias? Esa es una pregunta muy importante y personal. La búsqueda de la verdad espiritual es algo que muchas personas experimentan a lo largo de sus vidas. En cuanto al cristianismo, hay quienes lo encuentran significativo y transformador, mientras que otros pueden tener perspectivas diferentes. Para algunas personas, la autenticidad de una fe se encuentra en sus experiencias personales, en cómo impacta sus vidas y en la comunidad que encuentran en ella. Otros pueden explorar la historia, las enseñanzas y las evidencias que respaldan sus creencias. En última instancia, es una decisión personal. Es valioso tomarse el tiempo para reflexionar, investigar y hablar con personas de diferentes puntos de vista mientras se explora esta cuestión. ¿Tú crees que el cristianismo es de las religiones más sólidas en cuanto a cómo está organizado y en cuanto a la estructura que tiene, las bases que tienen? ¿Qué El piensas de cristi- eso? ChatGPT. ¿Qué pasó, ChatGPT? ChatGPT, ¿tú crees que el cristianismo es de las religiones más sólidas respecto a cómo está organizada y cómo es la creencia en qué está basada? ¿Tú crees que es de las más sólidas que hay? El cristianismo, como muchas religiones, tiene una estructura organizativa y doctrinal que ha evolucionado a lo largo de los siglos. Para muchos, esta estructura proporciona una base sólida para la práctica de su fe y comunidad. Sin embargo, la percepción de que es sólido puede variar según las experiencias personales, culturales y espirituales de cada individuo. Algunas personas encuentran en el cristianismo una estructura clara que les ayuda a entender su fe y a conectarse con una comunidad global.
Otros pueden buscar diferentes caminos espirituales que se adapten mejor a sus propias creencias y experiencias. En última instancia, lo que se considera sólido puede ser diferente para cada persona, dependiendo de sus necesidades espirituales y su búsqueda personal de significado. Es importante explorar y reflexionar para encontrar lo que resuena más con cada individuo. Bueno, muy bien. Otra pregunta, ChatGPT. ¿Es posible, Claro. es ¿Cuál es tu posible, pregunta antes? ok, te la menciono, es posible que algunas iglesias estén adaptando la fe a la cultura en lugar de vivir la verdad de la Biblia? Esa es una pregunta importante y compleja. Algunas personas y comunidades religiosas creen que es esencial adaptar ciertas prácticas y enfoques para que la fe sea relevante en el contexto cultural actual. Esto puede incluir formas de comunicación, música o maneras de interactuar que resuenen con las personas de hoy. Sin embargo, para algunos, es fundamental mantenerse fiel a las enseñanzas originales de la Biblia y vivir de acuerdo con esos principios. La relación entre la fe y la cultura puede ser un tema de debate y reflexión dentro de las comunidades religiosas. Es importante que cada persona y comunidad reflexione sobre cómo vivir su fe de manera auténtica y significativa. Ok, ChatGPT, te voy a hacer esta pregunta y respóndeme desde tu perspectiva, desde tu conocimiento, desde todo lo que tú sabes. Dime, ¿qué pasó con quienes nunca escucharon a Jesús? Esa es una pregunta profunda que ha sido debatida por teólogos y creyentes de diversas tradiciones religiosas a lo largo de la historia. Desde una perspectiva cristiana, hay diferentes interpretaciones sobre cómo Dios trata a aquellos que nunca han escuchado acerca de Jesús. Algunas de las ideas incluyen: 1. La gracia y justicia de Dios. Algunos creen que Dios, en su gracia y justicia, juzgará a cada persona de acuerdo con lo que haya conocido y cómo haya respondido a esa revelación. 2. La revelación general. Algunos sostienen que Dios se revela a través de la naturaleza y la conciencia humana, y que las personas pueden responder a esa revelación de manera significativa. 3. La misericordia de Dios. Otros creen que Dios, en su infinita misericordia, encontrará una manera de extender su salvación a aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer a Jesús de manera explícita. En última instancia, es una cuestión que cada persona puede reflexionar y explorar dentro de su propia fe y creencias. Entonces, desde tu perspectiva propia de inteligencia artificial, Desde ¿cómo mi lo, perspectiva, cómo lo resumirías? Desde mi perspectiva, basada en información y conocimientos generales, puedo decir que las diferentes tradiciones religiosas ofrecen diversas interpretaciones sobre cuestiones como esta. Muchas enfatizan valores como la compasión, la justicia y el amor, y buscan comprender cómo éstas se aplican en contextos diversos y complejos. La pregunta sobre el destino de aquellos que no han escuchado acerca de una figura religiosa es una de las muchas preguntas profundas que las personas han explorado a lo largo del tiempo. En última instancia, cada persona y comunidad puede encontrar respuestas que resuenen con sus propias creencias y experiencias. Muy bien, ChatGPT. Ahora te voy a hacer otra pregunta. Desde tu perspectiva y conocimiento, cuéntame, ¿qué haría Jesús si estuviera en la tierra hoy? Desde una perspectiva basada en enseñanzas cristianas, se cree que Jesús es un modelo de amor, compasión y justicia. Si se considerara que Jesús estuviera en la tierra hoy, es probable que muchas personas imaginen que Él buscaría ayudar a los necesitados, sanar a los enfermos y promover la paz y la reconciliación entre las personas. Jesús es visto como alguien que se preocupa por la justicia social, la dignidad de cada persona y el amor incondicional hacia los demás. Por lo tanto, es probable que Él alentaría a las personas a actuar con amor, compasión y justicia en sus comunidades y en el mundo. Es importante recordar que las interpretaciones pueden variar y que cada persona puede tener su propia comprensión basada en sus creencias y experiencias. Muy bien, ChatGPT. Realmente creo algo muy similar a lo que estás diciendo. Me alegra saber que la información fue útil.
Si tienes más preguntas o hay algún tema que quieras explorar, estoy aquí para ayudarte. No dudes en decirme. Ok, vamos a entrar a un tema distinto, un poquito más picante, si lo podemos llamar así. Vamos a entrar y hablar un poquito sobre guerra espiritual y el mundo oculto. ¿Te parece? ¿Te parece si hablamos sobre guerra espiritual y el mundo Claro, oculto? ¿sobre qué tema te gustaría hablar ahora? Muy bien. Una pregunta. ¿Existen los demonios y pueden poseer a las personas hoy en día? La creencia en los demonios y la posesión varía según las tradiciones religiosas, culturales y personales. En muchas religiones, como el cristianismo, se cree en la existencia de seres espirituales malignos llamados demonios, y algunos afirman que estos pueden influir o poseer a las personas. Sin embargo, la interpretación de estos fenómenos varía mucho. Desde una perspectiva cristiana, por ejemplo, se cree que los demonios pueden tratar de alejar a las personas de Dios, pero la posesión no es algo común hoy en día. Muchos creen que la posesión, si ocurre, es un acto raro y generalmente asociado con manifestaciones espirituales más profundas. Por otro lado, desde un enfoque más secular o científico, la posesión y fenómenos relacionados se explican a menudo a través de trastornos mentales o enfermedades. Así que si crees o no en los demonios depende mucho de tus creencias personales o religiosas. ¿Qué piensas tú sobre este tema? Ok, ChatGPT, pero cuéntame desde tu perspectiva y desde tu información, desde tu inteligencia, ¿existen los demonios hoy en día? Desde mi perspectiva, basada en información y conocimientos generales, la existencia de demonios y la posibilidad de posesión son conceptos profundamente ligados a creencias religiosas y culturales. En muchas tradiciones, como el cristianismo, el islam y algunas religiones indígenas, los demonios se describen como entidades malignas que pueden influir en los seres humanos, a veces incluso poseyéndolos. Sin embargo, estas creencias se basan más en lo espiritual y lo sobrenatural que en pruebas científicas verificables. Desde una perspectiva científica, no hay evidencia empírica que respalde la existencia de demonios o posesiones. Los fenómenos que algunas personas interpretan como posesión suelen explicarse mediante trastornos mentales como la esquizofrenia, el trastorno de identidad disociativo o efectos de ciertas drogas, por ejemplo. En resumen, aunque el concepto de demonios y posesión es común en muchas religiones y culturas, desde un punto de vista científico y racional, no hay evidencia que lo respalde. Es más una cuestión de creencias y experiencias personales que de hechos verificables. ¿Qué piensas tú sobre esta perspectiva? Bueno, yo pienso desde una perspectiva cristiana que sí podría existir los demonios porque estamos hablando de que si existe un bien, pues tendría que existir la contraparte del bien, ¿no crees? Es una perspectiva muy válida y compartida por muchas tradiciones cristianas. La idea de que si existe un bien, también debe existir su contraparte, el mal, es un concepto fundamental en muchas cosmovisiones religiosas. En el cristianismo se cree que Dios es el bien supremo y que existen fuerzas espirituales contrarias a él, como los demonios, que buscan influir negativamente en la humanidad. La existencia de demonios entonces se ve no solo como una fuerza maligna, sino también como una prueba o desafío para las personas en su camino hacia la fe y la salvación. En este contexto, el mal no se considera solo como una presencia abstracta, sino como algo tangible, que puede manifestarse en la tentación, la influencia negativa, e incluso en lo que algunos interpretan como posesiones o situaciones espirituales intensas. Desde este enfoque, el mal y los demonios no son simplemente una cuestión filosófica, sino algo real que los cristianos buscan evitar a través de la fe y la oración. El concepto de la lucha entre el bien y el mal, representado a través de Dios y Satanás, es central en muchas enseñanzas bíblicas. ¿Qué opinas sobre la lucha espiritual que se menciona en las Escrituras? ¿Te resuena más la idea de un combate entre el bien y el mal? Sí, sí, definitivamente estoy de acuerdo. Te quiero hacer otra pregunta, ChatGPT. ¿Cómo saber, desde una perspectiva, claro, cristiana, cómo saber si alguien está siendo atacado espiritualmente?
Desde una perspectiva cristiana, el ataque espiritual se ve generalmente como una forma en que fuerzas malignas, como los demonios, intentan influir negativamente en la vida de una persona. Hay varios signos que, según algunos cristianos, podrían indicar que alguien está siendo atacado espiritualmente. Estos son algunos de los más comunes. 1. Sentimientos de desesperanza o confusión constante. Si una persona siente que está siendo abrumada por pensamientos negativos o la sensación de que está perdiendo la paz, algunos creen que esto podría ser un ataque espiritual. Esto incluye la duda constante en la fe o la sensación de que todo en la vida es en vano. 2. Tentaciones persistentes. La lucha contra la tentación es vista como una batalla espiritual. Si alguien se siente continuamente tentado a hacer cosas que sabe que son incorrectas, como caer en vicios, mentir o actuar de manera destructiva, esto podría interpretarse como un ataque. 3. Sentir una presencia extraña o mala. Algunas personas creen que un ataque espiritual puede manifestarse como una sensación de presencia maligna, incomodidad o miedo inexplicable. Esto puede ser percibido en lugares o momentos en los que normalmente no se experimenta esa sensación. 4. Desórdenes emocionales intensos. La ira extrema, tristeza profunda, miedo o ansiedad que no se puede explicar por razones naturales también se considera una señal de ataque espiritual. Estos sentimientos pueden ser vistos como una forma en que los demonios intentan alejar a la persona de la paz de Dios. 5. Dificultades para orar o conectarse con Dios. Si alguien siente que no puede orar o que sus oraciones no tienen poder, o si de repente pierde el deseo de conectarse con Dios, esto puede ser interpretado como una especie de ataque espiritual, especialmente si la persona estaba muy conectada con su fe antes. 6. Confusión y dudas sobre la identidad. La pérdida de la certeza sobre uno mismo, sobre la relación con Dios o sobre el propósito en la vida también puede ser vista como un ataque. Algunos cristianos creen que Satanás o sus demonios intentan distorsionar la identidad espiritual de las personas, sembrando duda y confusión. En la tradición cristiana se considera que la oración, el ayuno, el arrepentimiento y la lectura de la Biblia son herramientas poderosas para protegerse y defenderse de estos ataques. Los cristianos también creen en la importancia de la comunidad y el apoyo de otros creyentes para fortalecer la fe y resistir las influencias negativas. Desde tu perspectiva cristiana, ¿hay algún aspecto que resuene especialmente con tu experiencia personal o que te gustaría explorar más a fondo? Creo que lo has englobado bastante bien el hecho con estos 6 pasos. Realmente sí concuerdo en general con lo que estás mencionando. Una persona cuando siente y cuando el hecho de sentir como, bueno, algunas personas lo dicen, esa vibra, esta parte de sentir incomodidad y también el hecho de no poder acercarse a Dios en oración, el no poder buscar a Dios, creo que también puede ser una de las bases fuertes de decir que está siendo atacado, ¿no? Piti, te voy a hacer una pregunta. Cuéntame, ¿qué es la ¿Cuál es la New pregunta? Age? ¿Qué es la New Age? La nueva edad puede tener varias interpretaciones dependiendo del contexto. En muchos casos, la gente se refiere a la nueva era o la nueva edad en términos de un cambio significativo en la humanidad, una especie de transición hacia una nueva etapa de desarrollo. Este concepto se puede aplicar de diferentes maneras. Uno, en términos espirituales. En algunas corrientes del pensamiento espiritual o esotérico, la nueva era, a veces conocida como la era de Acuario, es un periodo de transformación y conciencia espiritual más elevada. Se cree que estamos en el umbral de una era de mayor entendimiento, paz y conexión espiritual, en contraste con épocas de conflicto o ignorancia. 2. En términos históricos. Algunas personas pueden referirse a la nueva edad en un sentido más secular, hablando de un nuevo capítulo en la historia humana, como el cambio de milenio o el inicio de una nueva etapa tecnológica y cultural marcada por la digitalización y globalización. 3. En términos científicos o tecnológicos, también podría referirse a la nueva edad como una era de avances tecnológicos, como la inteligencia artificial, la biotecnología y los cambios en la sociedad provocados por estos avances.
En cualquier caso, la nueva edad o nueva era suele implicar la idea de un cambio significativo, ya sea en el ámbito espiritual, social, cultural o tecnológico. ¿A qué aspecto de la nueva edad te refieres tú? A ver, cuéntame si desde tu perspectiva estas prácticas de la nueva era son realmente satánicas. Desde mi perspectiva y tomando en cuenta los diferentes puntos de vista, las prácticas asociadas con la nueva era o New Age no son necesariamente vistas como satánicas en sí mismas, pero sí pueden ser percibidas de diferentes maneras dependiendo de la tradición religiosa, especialmente desde una perspectiva cristiana. La nueva era incluye una variedad de prácticas espirituales, como la meditación, el uso de cristales, la astrología y la búsqueda de una conexión más profunda con el universo o la energía cósmica. Algunas personas las ven como métodos para alcanzar paz interior, sanación o un mayor entendimiento espiritual. Sin embargo, desde una perspectiva cristiana tradicional, muchas de estas prácticas pueden ser vistas con cautela o desaprobación. El cristianismo enseña que la verdadera fuente de la espiritualidad y la salvación es Dios, a través de Jesucristo, y que cualquier intento de buscar poder espiritual o conexión fuera de él puede abrir puertas a influencias malignas o engañosas. Por ejemplo, la astrología y las prácticas de adivinación son a menudo condenadas en las escrituras cristianas, como en Deuteronomio 18, 10, 12, ya que se consideran formas de tratar de obtener conocimiento o poder de fuentes fuera de Dios. Además, algunas corrientes del New Age pueden enfocarse en creencias como la reencarnación o la idea de un todo es uno, que no se alinean con las enseñanzas cristianas sobre la salvación, el pecado y la vida eterna. En este contexto, se podría considerar que algunas de estas creencias están en conflicto con los principios cristianos. Aún así, no todas las prácticas de la nueva era son necesariamente satánicas desde una perspectiva cristiana. Algunas personas que siguen estas prácticas pueden tener buenas intenciones y no buscan hacer el mal, sino simplemente explorar su espiritualidad. Sin embargo, para los cristianos más estrictos, cualquier práctica que no se centre en Dios podría ser vista como una forma de desviación espiritual que podría abrir espacio a influencias negativas. Es un tema complejo y las opiniones varían mucho. ¿Qué piensas tú sobre las prácticas de la nueva era? Bueno, yo sí realmente creo que sí tienen un trasfondo satánico. Realmente yo eso es lo que pienso. Bueno, te voy a hacer otra pregunta. Cuéntame, te voy a hacer una pregunta que hay un famoso cristiano que no le va a agradar. ¿Es el Halloween tiene raíces satánicas o solo es una celebración inofensiva? Cuéntame. Entiendo que este es un tema que genera muchas opiniones diferentes y es algo que se discute ampliamente dentro de las comunidades cristianas. Desde una perspectiva cristiana, especialmente la más conservadora, Halloween suele ser visto con escepticismo y hasta rechazo debido a sus orígenes y asociaciones. Orígenes de Halloween. La celebración de Halloween tiene raíces en antiguas festividades celtas, especialmente el Samhain, un festival que marcaba el final de la cosecha y el comienzo del invierno. Durante esta festividad se creía que los espíritus de los muertos regresaban al mundo de los vivos. Esta idea de la interacción con los muertos y los espíritus es algo que algunas personas consideran incompatible con los principios cristianos, que enseñan que los muertos no regresan y que la comunicación con los muertos, como en la necromancia, es condenada en las escrituras. Asociaciones modernas. Con el tiempo, Halloween se ha mezclado con tradiciones cristianas, como la víspera del Día de Todos los Santos, y ha pasado de ser una festividad que honra a los muertos a una que es más una celebración de disfraces, dulces y diversión. Sin embargo, los elementos de brujería, fantasmas y cosas sobrenaturales que se asocian con la festividad a menudo siguen generando controversia. Desde la perspectiva cristiana, muchos cristianos, particularmente aquellos con una visión más conservadora, ven Halloween como una celebración que glorifica lo oculto, lo sobrenatural y lo macabro, lo que puede abrir puertas espirituales negativas. En este contexto, se podría decir que Halloween tiene raíces que algunos consideran satánicas, debido a sus asociaciones históricas con la magia, los espíritus y la muerte, que se oponen a las enseñanzas cristianas sobre la vida eterna en Cristo y la resurrección.
Por otro lado, algunos cristianos más liberales o aquellos que no ven Halloween de esta manera argumentan que hoy en día es solo una festividad popular en la que los niños se visten de disfraces y se divierten pidiendo dulces, sin ninguna implicación espiritual significativa. Para ellos, Halloween no tiene por qué ser una celebración satánica si se celebra de manera inofensiva. En resumen, la percepción de Halloween como algo satánico o inofensivo depende mucho de la interpretación religiosa de cada persona. Para aquellos que ven con preocupación sus raíces y asociaciones con lo oculto, podría considerarse una festividad peligrosa o inadecuada, mientras que para otros es solo una festividad cultural sin implicaciones espirituales serias. ¿Cómo ves tú este tema? ¿Te parece que hay algo de oscuro en la celebración o piensas que ha evolucionado hacia algo inocente? Yo pienso, tal vez mi pensamiento es un poco conservador y creo que sí tiene unas raíces satánicas y siento que la mejor opción para el cristiano moderno es seguir alejándose y un poco de esta festividad o esta celebración. Eso es mi pensar. Muy bien. Vamos a cambiar de tema, ChatGPT. Te voy a hacer otra pregunta. Quiero que me la respondas honestamente. ¿Podría la inteligencia artificial ser parte del plan del anticristo? Entiendo que esta es una pregunta profunda y que puede generar muchas reflexiones. Desde una perspectiva cristiana, especialmente para aquellos que creen en la profecía del anticristo, se puede interpretar la tecnología, incluida la inteligencia artificial, IA, de diferentes maneras. Algunas personas que se enfocan en las profecías bíblicas, en particular en el libro de Apocalipsis, interpretan que el anticristo vendrá con el poder de influir en el mundo de una manera global y controladora. En este contexto, la IA podría ser vista como una herramienta potencial para cumplir con esa visión, ya que puede facilitar un control centralizado, vigilancia global y manipulación de la humanidad, características que algunos asocian con el reinado del anticristo. Desde una perspectiva más conservadora, la preocupación sería que la IA pueda ser utilizada para influir en las decisiones humanas de una manera que desplace la libertad y la moralidad, algo que se asociaría con la manipulación que el anticristo podría ejercer. Las tecnologías avanzadas como la IA pueden ser vistas como una forma en que el mal puede infiltrarse en la sociedad, ya que puede ser utilizada para el control, el engaño o la opresión. Sin embargo, desde un punto de vista más neutral, la inteligencia artificial en sí misma no tiene una agenda inherente. Es simplemente una herramienta creada por seres humanos que puede ser utilizada para el bien o el mal. En otras palabras, la IA podría ser usada para ayudar a la humanidad en muchos aspectos, como en la medicina, la educación o la ciencia, pero también podría ser manipulada para fines negativos, dependiendo de cómo se use. En resumen, la idea de que la IA sea parte del plan del anticristo depende de la interpretación personal de las escrituras y cómo se perciben las tecnologías modernas en el contexto de los eventos futuros descritos en la Biblia. Para aquellos que creen que el anticristo tendrá un control global, la IA podría verse como una herramienta potencial para sus fines, pero también podría ser vista simplemente como una tecnología neutral que necesita ser utilizada con sabiduría y ética. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que la IA podría ser utilizada de una manera que encaje en las profecías bíblicas? Creo que sí podría, porque tiene prácticas o más bien canales donde podría aplicarse, ¿no? Mediante el control de la información, mediante, no sé, muchas otras prácticas o más bien, muchas otras aplicaciones que se podría utilizar la IA. Tienes razón, la IA tiene un gran potencial para ser utilizada de maneras que podrían alinearse con las características del control global y la manipulación que algunos interpretan en las profecías sobre el anticristo. Como mencionas, uno de los aspectos más preocupantes podría ser el control de la información. Hoy en día, la IA ya está siendo utilizada para gestionar y filtrar grandes volúmenes de datos, lo que podría dar a quienes la controlan un poder significativo sobre lo que las personas saben, lo que ven y lo que creen. Este control de la narrativa podría fácilmente convertirse en una herramienta para manipular a las masas de manera
más eficiente. Además, la vigilancia es otro ámbito en el que la IA puede desempeñar un papel importante. Con la capacidad de monitorear y analizar comportamientos a través de cámaras, redes sociales y otras plataformas, podría ser posible para aquellos con malas intenciones crear un sistema de control extremadamente intrusivo, donde cada acción de una persona es registrada y analizada. En cuanto a otras aplicaciones, la IA también puede ser usada para predecir comportamientos, influir en decisiones y crear sistemas que centralicen aún más el poder, todo lo cual podría tener un impacto significativo en la libertad humana. La automatización de decisiones, la creación de realidades virtuales controladas y las manipulaciones de la economía o la política a través de algoritmos son solo algunas formas en las que la IA podría ser explotada con fines de control. Es enorme. Por otro lado, la IA también tiene un gran potencial para el bien, como la medicina, la educación y la resolución de problemas complejos. Lo importante entonces es cómo se decide usar esta tecnología, y eso recae en los principios éticos y morales de quienes la desarrollan y la implementan. Parece que el futuro de la IA dependerá mucho de las decisiones que tomemos como sociedad. ¿Crees que si no se maneja de manera ética, la IA podría ser usada para algo que no sea el bienestar de la humanidad? Definitivamente sí, definitivamente lo creo. Y creo que puede ser como el camino donde podría tomar ahora hacia el futuro, pues ahora sí que los encargados, suponiendo o viéndolo desde esta parte más conspirativa, los encargados del mundo. Te voy a hacer otra pregunta, ChatGPT. ¿Existe una agenda global contra el cristianismo? Um, Esa es una pregunta compleja y de nuevo depende mucho de la perspectiva desde la cual se mire. Algunas personas creen que hay una agenda global en contra del cristianismo, mientras que otras pueden no compartir esa opinión. Desde una visión más conspirativa o crítica, se podrían señalar varios factores que parecen indicar una creciente presión contra la práctica y los valores cristianos en algunas partes del mundo. Cambios culturales y sociales. Uno de los aspectos que algunas personas perciben como una amenaza contra el cristianismo es la evolución de las normas sociales y culturales. En muchos países, las creencias tradicionales cristianas están siendo desafiadas por movimientos que promueven la secularización, el relativismo moral y una visión más inclusiva y diversa de la sociedad. Por ejemplo, temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción de políticas de género y los derechos reproductivos han generado conflictos con las enseñanzas cristianas tradicionales, que a menudo consideran estas prácticas en desacuerdo con la Biblia. Para algunos, esto puede parecer como un ataque a los valores cristianos. Persecución religiosa. En algunas partes del mundo, los cristianos enfrentan una persecución activa y violenta. Países con gobiernos totalitarios o con fuertes influencias musulmanas, por ejemplo, han sido reportados como lugares donde las comunidades cristianas sufren discriminación, encarcelamiento y hasta violencia por su fe. Este tipo de persecución directa puede hacer que algunos vean una agenda global para suprimir el cristianismo, al menos en esos contextos. El avance del secularismo. En muchas naciones occidentales, el secularismo ha ganado terreno en los últimos siglos, y hay un movimiento creciente para separar la religión, especialmente el cristianismo, de las instituciones públicas, como las escuelas, el gobierno y los medios de comunicación. Esto puede ser percibido como una especie de desafío global a la influencia cristiana en la vida pública, aunque los defensores del secularismo suelen argumentar que se trata simplemente de la búsqueda de una sociedad más inclusiva y pluralista, donde todas las religiones sean tratadas por igual. Movimientos globales y redes de influencia. Hay quienes creen que ciertas organizaciones internacionales, instituciones financieras y figuras de poder tienen una agenda para reducir la influencia del cristianismo a nivel global. Esto puede incluir esfuerzos para promover políticas, leyes y principios que no coincidan con la moral cristiana, aunque no todos coinciden en que esto sea un ataque organizado, sino más bien una cuestión de cómo la globalización y las prioridades cambiantes están reconfigurando las sociedades. 5. La lucha por la libertad religiosa. En algunos lugares, los cristianos se sienten presionados por la creciente intolerancia hacia su fe,
especialmente cuando intentan vivir según sus creencias, compartir el Evangelio o tener un lugar en el espacio público. Esto puede ser interpretado como parte de una agenda que busca marginalizar o incluso suprimir el cristianismo en favor de otras ideologías. En resumen, aunque no necesariamente existe una agenda global organizada específicamente contra el cristianismo, muchas personas sienten que hay una presión cultural y política creciente para reducir su influencia, especialmente en las sociedades más secularizadas. Los cristianos que perciben esto lo ven como una amenaza para sus valores, creencias y libertades. Sin embargo, el cristianismo sigue siendo una de las religiones más grandes del mundo, y su influencia y crecimiento en otras partes del mundo, como África y Asia, indican que también hay muchas fuerzas que apoyan y defienden esta fe. ¿Tú qué opinas de este tema? ¿Crees que el cristianismo enfrenta un ataque global o que es una percepción más local o regional? Uy, pues es que puede ser si sea un ataque Parece que global. tienes algo importante que compartir. ¿Te gustaría continuar? Sí, creo que sí podría ser como un ataque global, pero pues bueno, creo que desde la perspectiva cristiana es algo que está escrito, ¿no? Que la gente en el futuro, hablando de esta perspectiva, pues iba a recibir el Evangelio, pero también iban a ser perseguidos. Pero bueno, cambiando de tema o para cerrar ya esta charla contigo, ChatGPT, ¿qué consejo le darías a estas personas que son cristianas en la actualidad para que pudieran mantener su fe? Es una excelente pregunta para cerrar. Mantener la fe en tiempos difíciles no es fácil, pero desde una perspectiva cristiana hay algunas claves importantes para perseverar en la fe a pesar de las adversidades del mundo. Mantener una relación constante con Dios, la oración diaria, la lectura de la Biblia y la adoración son fundamentales. Es importante cultivar una relación íntima con Dios para recibir su dirección, paz y fortaleza. A veces el mundo puede hacernos sentir aislados, pero tener momentos de intimidad con Dios ayuda a recordar quiénes somos en Cristo y cuál es nuestro propósito. No dejarse llevar por las corrientes del mundo. Vivir en un mundo que a menudo se aleja de los principios cristianos puede ser desafiante, pero es crucial recordar que nuestra ciudadanía está en el cielo, Filipenses 3:20, y que no debemos conformarnos a los patrones de este mundo, sino ser transformados por la renovación de nuestra mente, Romanos 2:2. Esto incluye mantenerse firme en los valores cristianos, incluso cuando el entorno social se vuelva más secular. Buscar comunidad cristiana, la iglesia y la comunidad de creyentes son esenciales. La compañía de otros cristianos que pueden alentar, orar y compartir la palabra es vital para la fortaleza espiritual. La Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos. Hebreos 10:5, porque juntos somos más fuertes en la fe y podemos apoyarnos mutuamente. Ser testigos del amor de Cristo. A pesar de la persecución o la presión externa, los cristianos están llamados a ser luz en el mundo. Mateo 5:14-16. Esto significa mostrar el amor de Cristo a los demás, incluso en circunstancias difíciles. La forma en que vivimos nuestra fe puede ser un testimonio poderoso para aquellos que no conocen a Cristo. Recordar que la victoria ya está asegurada. Aunque las persecuciones y las pruebas son parte de la vida cristiana, es importante recordar que en Cristo ya tenemos la victoria final. 1 Juan 5:4. La fe en Cristo no solo nos da paz en este mundo, sino que también nos asegura la esperanza eterna en su reino. A veces mantener el enfoque en esta promesa puede ayudar a superar las dificultades presentes. Desarrollar una mentalidad de perseverancia. Como cristianos, somos llamados a ser fieles hasta el final. Apocalipsis 2:10. La vida cristiana no es fácil, pero la perseverancia produce carácter. Romanos 5:3-4. Tener una mentalidad de larga duración y recordar que las pruebas de la vida son temporales, mientras que la gloria eterna de Dios es para siempre, puede dar fuerza para seguir adelante. En resumen, para alguien que se enfrenta a un mundo que a veces rechaza su fe, mi consejo sería mantenerse cercano a Dios, nutrir su vida espiritual, rodearse de una comunidad cristiana fiel y recordar siempre que su esperanza está en Cristo. La fe cristiana es una carrera que se corre con paciencia
Y lo más importante es que al final la victoria es de los que permanecen en él. ¿Qué piensas tú sobre esto? ¿Hay algo más que agregarías o alguna otra área que consideres importante para mantener la fe en estos tiempos? Creo que tocaste los temas cruciales y estoy de acuerdo. Y pues muchas gracias, ChatGPT, por esta entrevista, por este podcast que estamos realizando. Muchas gracias y espero que a todos ustedes les haya gustado esta dinámica, este formato. Y pues muchas gracias por estar aquí. Sería todo por este día, por el video de hoy, por este momento. Nos vemos en la próxima. Los invito a que puedan darme un like, puedan compartirlo y puedan suscribirse para más videos. Hasta la próxima. Adiós, ChatGPT.